Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles como ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio, como siempre lo he dicho, de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Muchísimas gracias a usted por permitirnos abrir sus puertas y sobre todo por estar atentos al desarrollo de nuestras actividades periodísticas de opinión acá a través de su programa todas las mañanas. Gracias en este martes 13. Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos y están muy atentos a través de nuestra señal en vivo abierta al mundo a través del www.megavision.com.sb, así como también de nuestra señal en Facebook Live. Ahí está, como usted lo está viendo en este momento, a tiempo real. Si piensa salir en este momento, usted en su teléfono móvil puede llevar nuestra señal a través de Diálogo con Ernesto López y también con la señal siempre en Facebook de Ernesto López Radio, que lo retransmite. Así que desde ya gracias por estar con nosotros en este día martes 13 de diciembre. Este día aprovecharemos tocar un tema que está íntimamente relacionado con la estabilidad, la seguridad o también la necesidad que pueden tener algunos salvadoreños para buscar migrar a otro país. En ese sentido me acompaña el sociólogo Juan José García, quien obviamente este día se acompaña también de una encuesta que refleja datos reveladores frente al fenómeno que hoy vamos a conocer. Gracias, Juan José, por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Ernesto, por tu invitación a dialogar y a compartir con los televidentes aquí en Estados Unidos alguna información relevante en el tema prioritario para estos países, el tema de las migraciones, como tú lo has mencionado. Muchas gracias. Bueno, Juan José García, como todos ustedes saben, él es un sociólogo, ha sido funcionario público, ha estado al frente del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior y es consultor de diversos organismos locales, así como también extranjeros, donde se estudia mucho el fenómeno de la migración, así como también el tema de las remesas familiares y su impacto en la economía de los países como el nuestro, y en donde cuya dependencia obviamente es de gran, importancia, sobre todo por la situación financiera que atravesamos. Pero bueno, tenemos un respaldo muy importante a través de tu vida curricular que poder conocer a partir también de esta encuesta que nos vas a presentar y que entiendo arroja aspectos muy importantes relacionados con este flagelo. Y es que también hay que destacar que este año, al igual que las últimas décadas, el fenómeno de la migración ha sido un agente social que ha definido para bien o para mal a la sociedad salvadoreña, sobre todo porque pone en discusión las raíces de un fenómeno de carácter estructural, fíjese usted, de carácter estructural, cuyo impacto termina incidiendo en el quehacer del desarrollo de la economía de nuestro país. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente del tema, tomando como referencia algunos datos de encuestas realizadas precisamente recientemente. Y nos vamos con Lorena Melara para que nos ponga en perspectiva del tema. Lorena, qué gusto saludarte como siempre a esta hora. Gracias por tus informes. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tu invitado. Como ya lo mencionaba, se trata de un problema estructural. Por un lado, el flujo de remesas y por otro, la desintegración familiar y además la pérdida de mano de obra calificada para nuestro país. Veamos. Joven, profesional y sin trabajo llevan a considerar la migración y aún con dudas, el clima de inseguridad los termina de convencer. ¿Cuál es ese termómetro? Es la migración. O sea, cuando la gente migra, está hablando, la gente está diciendo, mire, aquí las cosas no funcionan, aquí la economía no funciona, me tengo que ir a buscar trabajo a otro país. En los indicadores económicos destaca el flujo de las remesas como sostén de miles de familias, ingresos que en El Salvador no pudieron obtener. Han significado un salvavidas para la economía salvadoreña. Las remesas familiares han crecido a 6% y son un aumento de cerca de 220 millones de dólares. De hecho, este año las remesas
estarían llegando a una cifra récord de casi 4.500 millones de dólares. Entre tanto, el Ejecutivo reporta un crecimiento económico de 2.5% con oportunidades laborales y mayor poder adquisitivo, según afirman. Ernesto, según las estadísticas, más de 17.500 menores de edad fueron detenidos mientras viajaban de forma ilegal hacia Estados Unidos, una cifra récord en los últimos años. Con esta información, vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. Sin duda alguna serán importantes figuras que nos van a ayudar a entender, comprender y desarrollar nuestra temática con nuestro invitado este día. Aprovecho también @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda participar y pueda generar su opinión a través de las redes sociales. Juan José, cuéntanos un poco cómo se realiza esta encuesta. CS Sondea, entiendo, te has acuerpado con la empresa CS Sondea para conocer datos importantes que refleja. ¿Cuál es el objetivo y qué buscas con esto? Efectivamente, es SS Sondea la empresa que ha realizado este estudio sobre la percepción que tiene un grupo muy particular de los salvadoreños sobre el fenómeno de la migración. Primero quisiera destacar cuál es esa estructura del grupo al cual se le administró este estudio de opinión y de percepción sobre el fenómeno migratorio. La encuesta se administró a 930 salvadoreños, todos mayores de edad. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95%, es decir, responde a los estándares científicos en este sentido, pero hay que aclarar y poner sobre la mesa el tipo de muestra que se definió para realizar este estudio. Se trata de una muestra dirigida e intencional. No es una muestra aleatoria a nivel nacional. Lo que se quiso es conocer la percepción y el impacto que tiene la migración en un grupo particular de salvadoreños. Los criterios para definir esta muestra fueron en general 4. En primer lugar, que resida en el hogar un deportado de Estados Unidos. En segundo lugar, que viva en ese hogar un retornado voluntario. En tercer lugar, que alguien en el hogar tenga planes de viajar a Estados Unidos. Y en cuarto lugar, que alguien en el hogar tenga familiares en Estados Unidos. Esos fueron los 4 criterios que se tomaron. Entonces, esta muestra representa a un segmento de la población que está en contacto directo, permanente, cotidiano con el fenómeno de la migración. Es decir, está más delimitado a conocer in situ lo que realmente representa el tema de la migración en una familia. Exactamente. No es un tema general. General, ¿verdad? Se tomaron los 54 municipios más representativos a nivel de población y de personas deportadas de Estados Unidos, como criterio también para seleccionar esta muestra, y se respetaron las cuotas de población de género, edad y población de los departamentos del país. Tengo la impresión que no costó mucho encontrar familias con características como las que buscaba, ¿no? Casi no. Porque ¿quién no tiene un familiar en Estados Unidos? Y entendería yo hoy con toda esta oleada de deportaciones, seguramente muchos también lo tendrán. Sí, indudablemente, ¿verdad? Fue el nivel de rechazos fue de 4/1, es decir, más del 25% de la población tiene estos criterios, ¿verdad? Presenta estas características, ¿verdad? Entonces, en este sentido hay que aclarar esto porque sí, yo creo que es importante, no es una encuesta a nivel nacional, CS Sondea quiso posicionar, y esto es nuevo en realidad, ¿verdad? Estudiar la percepción y el impacto que ha tenido la migración en esta particular y singular segmento de la población, aquella población que está en constante y permanente contacto con el fenómeno migratorio de este país. A partir de la
de las características que buscaba con estas 3 o 4 cosas, ¿qué dice? ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas dicen cosas muy interesantes, ¿verdad? En primer lugar, preguntamos si estos salvadoreños quieren seguir viviendo en el país. Y el resultado de esta pregunta es que 1 de cada 2 quiere irse a vivir a otro país. Es decir, la mitad de la población no quiere vivir más en El Salvador, ¿verdad? Y le preguntamos además si en estos momentos, en estos momentos en que pasaba la encuesta, que fue la primera semana de noviembre, ha pensado irse a los Estados Unidos. Y el 50% de nuevo responde que sí. Entonces, pues, estamos ante un fenómeno masivo en realidad, ¿verdad? Es decir, la mitad de esta población no solamente quiere irse del país, sino que quiere irse a Estados Unidos como destino fundamental, por obvias razones, Ernesto, ¿verdad? O sea, el principal país de destino de la migración salvadoreña ha sido históricamente Estados Unidos. Ahora, una pregunta clave en esto era, bueno, ¿cómo quiere irse? ¿O cómo espera usted irse? Y aquí de nuevo aparece que la mayoría de la población, el 52%, espera irse sin papeles, espera irse de manera indocumentada. El 52%. El 52%, ¿verdad? El 46% dice que espera irse de manera documentada, de manera con papeles, ¿verdad? Y le preguntamos después a la población, bueno, ¿tiene miedo de irse sin papeles? La siguiente gráfica. Y aquí de nuevo, 8 de cada 10 dijo que efectivamente tiene miedo, presenta temor de irse. Pero aún así se van, ¿verdad? El 50% está diciendo que se quiere ir en estos momentos para Estados Unidos. Le preguntamos luego cuál era la percepción que tiene esta población de lo más peligroso de la ruta. Y aquí de nuevo aparece que lo más peligroso de la ruta, si vuelven a la gráfica anterior, no, a la siguiente, aparece aquí que lo más peligroso, el temor que siente esta población es ser víctima de la inseguridad, el 51%, y el 36% dice morir en el trayecto. Estamos hablando entonces que el 87% siente temor por ser víctima de la inseguridad de la ruta del migrante o por perder la vida, el 36%. Ahora, ¿de qué depende, en definitiva, el irse sin papeles a Estados Unidos? Depende del nivel de ingreso de la familia. En un cruce de estas dos variables, resulta que el 60% de los que quieren irse a Estados Unidos y tienen ingresos en el hogar de menos de $250, puede irse sin papeles. O sea, espera irse sin papeles, de manera indocumentada. El 33% en el otro extremo de las familias que tienen más de $1.500 de ingreso mensual familiar, espera irse también sin papeles. Es decir, afecta también la migración indocumentada, irregular, afecta también a aquellas familias de mayores ingresos, ¿no? Es un fenómeno generalizado, el fenómeno de la migración es un fenómeno básicamente que ocurre de manera irregular, y esa irregularidad provoca temores en la población que está esperando irse, y los temores son perder la vida, ¿verdad? O ser víctimas de esta inseguridad, ¿verdad? Estos datos entonces revelan ya de suyo un fenómeno que está a la vista de todos, ¿verdad? El fenómeno de la migración afecta a una buena cantidad de la población salvadoreña,
ocurre de manera irregular, hay miedos fundados y esa irregularidad de la migración depende, en definitiva, de los ingresos que tiene una familia dispuesta a migrar. Y un aspecto que me da la impresión que vale la pena interpretarlo a partir de esa conclusión es el hecho de que se le pierde miedo al tema de migrar, a pesar de todas las consecuencias que existen por los temores de ser asaltado, la inseguridad del país. Es decir, no, aquí hay que emigrar, ¿no? Aquí hay que emigrar, independientemente de todo. Así es, ¿verdad? Así es. Ya veremos las causas de la migración en el siguiente segmento, ¿no? Y estas causas de la migración responden a lo que tú estás afirmando exactamente. Cuando le preguntamos a esta población, por ejemplo, las razones por las que considera que muchas personas, que muchos salvadoreños emigran del país, resulta obviamente con mayor nivel de porcentaje las razones económicas, la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la búsqueda de empleo, la búsqueda de mejores ingresos, con un 53%. Pero en este momento, el 42% de la población percibe que muchas personas, que muchos salvadoreños están migrando por la inseguridad del país, igualmente, ¿verdad? Entonces son los dos factores que en este momento están incidiendo precisamente en la decisión de las personas para buscar otros destinos y migrar fundamentalmente y principalmente a Estados Unidos, ¿no? Esto es a nivel de percepción de la población, ¿verdad? Pero cuando le preguntamos a las personas las razones por las que se van a Estados Unidos, aquí la cosa cambia. La inmensa mayoría dice que se van a Estados Unidos para mejorar su situación económica. La inseguridad y la delincuencia pasan, dijéramos, a un nivel muy bajo. Solamente el 4% dice que se va a Estados Unidos por razones de inseguridad. La percepción global, entonces, es que la inseguridad está incidiendo fuertemente en la decisión de emigrar. Pero cuando le toca a él decidir a dónde va a ir y por qué se va a ir, la inseguridad desaparece prácticamente de las razones de emigrar, ¿no? Esto quiere decir, entonces, que la migración estructuralmente, como tú lo has dicho perfectamente, Ernesto, responde a cuestiones estructurales. Son razones económicas, razones de estructura productiva y social las que están empujando a la gente a buscar otros destinos. Es decir, el factor nostálgico es un agregado más dentro de esa cadena de aspectos que en algún momento pueden ser tomados en cuenta a la hora de emigrar. Pero entendería yo que todo el factor de identidad familiar se tiene en todas las latitudes. Así es, pero si tú no tienes a eso condiciones de seguridad, condiciones de empleo, lo más que te toca es irte, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Porque el contacto económico, la relación económica y social, las relaciones sociales y económicas que el salvadoreño tiene con el país se van debilitando. ¿Por qué ¿verdad? razón El Salvador tiene, y no sé si más adelante se estudia dentro de esa estructura bien delimitada que se está haciendo, que estás exponiendo, ¿por qué razón el salvadoreño tiende más a los Estados Unidos que en otras latitudes? Por ejemplo, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el comportamiento de las sociedades suramericanas, por ejemplo, ellos tienden a ver no al norte, van más a Europa. Claro. ¿Por qué razón? Por razones históricas, de la tradición migratoria y de la historia migratoria del país. Y porque el país de destino históricamente ha sido Estados Unidos, desde la década de 1980 del siglo pasado. En el ¿no? periodo de guerra, obviamente todo el mundo miró al norte. Exactamente. ¿no? Y cuando eso ocurre, se van fortaleciendo lo que se llaman las redes sociales transnacionales. O sea, los vínculos sociales y económicos se establecen con tus parientes en Estados Unidos, con tus amigos en Estados Unidos, con tus vecinos en Estados Unidos. Y esas redes sociales entre los de allá con los de aquí permiten la transferencia de recursos, de ideas, de valores, de pautas de comportamiento y de consumo
que hacen posible que la migración sea hacia Estados Unidos, fundamentalmente, y no hacia otros destinos. Y, como ese, usted dice, ese segmento, fíjate que hoy que tuve la oportunidad de estar en Washington para las elecciones, cuyo propósito era meternos a conocer el nicho de salvadoreños y su comportamiento electoral frente al proceso que obviamente era diferente a lo que se había experimentado en el pasado por el tipo de candidato que terminó siendo presidente, que ya vamos a hablar de ello. Pero yo te hacía la reflexión extracámara de que veía que ese segmento de la población de salvadoreños, una vez ya ubicado, especialmente en una de las regiones de mayor densidad grupal de salvadoreños, que es Washington y todos los alrededores, Mary y todo esto, son segmentos de salvadoreños que están más entretenidos en el quehacer de la subsistencia. Ellos llegan a trabajar, ellos mantienen esa cuestión, más allá de cualquier otro espacio de que pueda existir, para pensar en que en El Salvador se debe de regresar. exactamente. Es que es una cosa bien curiosa, ¿no? El objetivo del migrante, el imaginario, del migrante es precisamente esto. Migrar ir a y quedarse. Y trabajar. Y trabajar. Allá, y enviar a su familia, Sí, ¿no? sí, sí. En los 4.500 millones que decía el doctor Triguero que este año vamos a En este recibir. programa, ¿no? sí. Precisamente responden a esa ética laboral. O sea, el salvadoreño no va a otra cosa, va a trabajar. Y a trabajar para mejorar sus condiciones de vida y de sus familiares que se quedan en el país, ¿no? Es ese el imaginario. Entonces, las razones y la estabilidad migratoria de los salvadoreños va a responder a esa exigencia ética del trabajo. En la medida en que el salvadoreño migrante encuentra espacios laborales en Estados Unidos y la remuneración sea allá en Estados Unidos 10 veces mayor que la remuneración que reciben acá, es eso lo que va a ser el imán, precisamente, de atracción a esta cantidad de salvadoreños que está pensando en este momento migrar. No está pensando mañana, no, está pensando ahora irse. Tiene planes concretos para irse a Estados Unidos. ¿Y el salvadoreño deportado qué dice? Ya veremos ese segmento de población, que es un segmento muy importante, precisamente. Hay un apartado en la encuesta que examina el tema de las deportaciones y examina precisamente el tema de qué piensan la población deportada sobre la situación del país y sus expectativas de futuro. Pero Ernesto, muchas veces se ha dicho que las causas únicas que provocan estos masivos flujos migratorios es el empleo y el ingreso de la gente, ¿no? La encuesta relativiza ese supuesto, desmistifica ese supuesto. La encuesta nos arroja, por ejemplo, cuando le preguntamos al salvadoreño si él o algún miembro de su familia ha perdido el empleo en el transcurso del año, y lo cruzamos con que la pregunta si ha pensado irse a Estados Unidos, solamente el 30% dice que sí ha perdido el empleo y que quiere irse a Estados Unidos. El 70% dice lo contrario. O sea, no ha perdido el empleo y sin embargo quiere irse a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleo por sí mismo no explica el fenómeno de la migración, ni tampoco el empleo por sí mismo va a detener el flujo migratorio. ¿Por qué? Porque otras encuestas, otros estudios han demostrado que el 70% de la población en el momento de migrar o estaba trabajando o estaba estudiando. Es decir, no es el empleo por sí mismo, entonces, ni tampoco los ingresos. La encuesta da datos interesantes en este sentido, ¿no? En el segmento de familias que tengan ingresos de más de $1.500 al mes, el 69.2% está dispuesto a migrar.
mientras que los hogares que tienen nada más 250 o menos de ingreso familiar, el 50% está dispuesto a migrar a Estados Unidos. Es decir, los pobres migran menos que los estratos de más altos ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el tipo de migrante ahora está transformado. Ya no es el pobre el que va a migrar, sino son los sectores medios los que están migrando, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en este momento en este país. Pero ese dato, perdón, no es nuevo conocerlo. Entendería que la mayor parte de la población que migra es aquella que no encuentra las oportunidades laborales a partir de una capacitación alcanzada y por consecuencia tiene que emigrar en busca de eso. Es decir, y se corona un poco el término de decir, bueno, los mejores mentes se nos están yendo en el país, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vea, Ernesto, ¿de qué depende entonces que los salvadoreños migren? Depende, en definitiva, si el país le está dando las oportunidades de alcanzar sus anhelos. En este caso, el 58% dice que el país no le está dando la oportunidad para alcanzar sus anhelos, tú decías, y está dispuesto a emigrar a Estados Unidos. ¿Sí? También le preguntamos si percibe que en El Salvador hay esperanzas para ello. El 62% dice, de los que dicen que no hay esperanza, está dispuesto a irse a Estados Unidos. Lo que quiere decir exactamente lo que tú has dicho, es que el empleo y los ingresos no son ahora mecanismos de movilidad social. Lo único que le puede garantizar a estas familias mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus oportunidades para alcanzar sus anhelos, es la migración a Estados Unidos. Eso es lo que le va a garantizar. Veamos, por ejemplo, qué ha sucedido en algunos países de América Latina, concretamente en Venezuela, ¿no? Una crisis sin precedentes en América Latina, con unos niveles de inseguridad enormes, pero los venezolanos no migran de manera masiva. Entonces, la realidad económica opera como en los condicionamientos estructurales para la migración. Pero la manera de cómo el salvadoreño introyecta esta realidad económica y social es la que determina si uno se va o no se va. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Aprovecho para enviar saludos también este día a mi hijo Luis Ernesto López, está cumpliendo años, está un poco enfermito, pero también te deseo, hijo, muchas bendiciones, saludos muy cordiales para ti. Que Dios te bendiga y pronto te recupere. Nos vamos a la pausa y regresamos con información del tráfico. Estamos desde luego en este análisis importante al cierre del año, conociendo el tema migratorio, cómo ha sido el comportamiento al cierre del 2016. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Bueno, vámonos ahora hasta el Boulevard Merliot, hasta llegar a la zona de El Trébol, ¿sí? Para que usted pueda tener una mejor lectura de cómo está el tráfico en esta importante arteria del sector de Ciudad Merliot. Ahí está. Vamos desde luego en este desplazamiento interesante que nos presenta la imagen sobre cómo está la situación del tráfico para que usted tome en consideración bien esta vía. Abajo tenemos también ahí el Monseñor Romero, ¿verdad? ¿Cuál? La Panamericana. Nos desubicamos un poco, pero ahí está el sobrevuelo de nuestro Megadrón dándonos información importante sobre el tráfico en esta importante arteria. Vamos a, desde luego, ahí conociendo la carga vehicular que tenemos a esta hora. Tome en consideración esta imagen para que usted no se vaya a ver inmiscuido precisamente en un atascamiento que poco a poco se desarrollan a partir de mediante van corriendo los minutos en esta importante arteria de la capital. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito.
pasar México es súper peligroso, ya no se diga el desierto, y una vez estás allá, eso es un infierno totalmente. Imagino que ellos quieren estar allá con sus hijos, ¿verdad? Y no quiere que aquí les pase algo malo, pues. Pero si ellos se tratan de salir adelante, aquí pueden salir adelante. Lo del sueño americano que dependerá de cada uno de nosotros, pero la verdad es que yo pienso que aquí se puede hacer una vida, solamente hay que rebuscarse, hay que tratar de educarnos más como cultura, porque si hay países que lo han logrado a nivel mundial, por ejemplo Japón, que después de 2 guerras mundiales ha sobresalido, pues realmente nosotros también creo que podríamos hacerlo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis, aprovecho también para recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con el sociólogo Juan José García, que en este día se hace acompañar de una encuesta muy importante que tiene que ver sobre el comportamiento más típico que puede verse desde la perspectiva de la migración y su impacto en sociedades como las nuestras, que están altamente diseñadas quizás para eso, y sobre todo por lo que escuchábamos en tu parte final, Juan José, cuando hacías reflexión de que la mayoría de la población cree que no se está haciendo nada en el país para poder de alguna manera provocar quedarse en el país, sino que más bien migrar. Que creo que el 52% de la población percibe de que no existen las condiciones oportunas para que en el país se puedan generar cambios importantes. Cambios importantes que permitan a la población alcanzar sus anhelos, tener esperanza en este país. Es decir, los empleos que se creen y los ingresos que generen esos empleos deben de ser tales que permitan precisamente generar en la mente y en el corazón de las personas, de los salvadoreños, que en este país vale la pena quedarse, que en este país es importante apostarle. Lo que tenemos ahora es una debilidad en la relación entre los salvadoreños y su país, aunque a nivel de percepción, a los salvadoreños nos gusta El Salvador, nos satisface vivir en El Salvador. Es decir, el 85% de los encuestados de esta muestra particular dice que le gusta vivir en El Salvador. Y le gusta por varias razones. Le gusta, en primer lugar, porque siente una identidad cultural y un sentido de pertenencia a este país. Sí, aquí vivo, aquí nací, aquí me he desarrollado. Me gusta porque existen lugares bellos en este país, por el clima, porque aquí está mi familia. Es decir, el salvadoreño, en definitiva, quiere quedarse, pero se ve obligado a migrar. Se trata en este sentido, entonces, como una conclusión parcial de una migración forzada. ¿Sí? Me gusta el país, pero aquí no puedo ¿Es el 52 o el 62%? El 62%. El 62, sí, aquí lo estoy corrigiendo. ¿No? Entonces, es importante en este sentido, para los programas de desarrollo económico que tienden a desestimular la migración, es importante reconocer que, si bien es cierto, es fundamental crear empleo, no basta con eso. Fíjate que te me adelantas un poco a la respuesta que andaba buscando con este planteamiento. Tú, que has sido funcionario público, ¿cómo asimila estos resultados que no son nuevos, son casi muy similares, nada más que aquí tiene particularidades o es más pragmática, digamos, el cruce de la información y los números? ¿Cómo asimila un gobernante a la hora de ver precisamente ese síntoma de la población que quiere, que ama su país, pero que está obligada a migrar porque no tiene las condiciones, porque el país no le ofrece las condiciones pertinentes para quedarse? Eso es un gran reto. Es un gran reto y es un gran desafío
en la que no hay experiencias previas en América Latina que generen eso. Hay algunas experiencias en Europa, o el caso de Turquía, con la migración hacia Alemania, o el caso de los españoles de la migración hacia el resto de Europa, en donde hubo un proceso de retorno voluntario, pero hubieron condiciones en los países que originaron estos flujos migratorios masivos a darle las condiciones para que estos retornados pudieran encontrar espacios para satisfacer sus oportunidades. En América Latina no tenemos esa experiencia todavía. Tenemos que ir creando, innovando programas en este sentido, ¿no? Yo recuerdo cuando era funcionario, hicimos algunas experiencias pilotos en San Esteban, Catarina. Creamos ahí algunos talleres de corte y confección para mujeres solteras con hijos, ¿verdad? Todas ellas tenían contacto con el fenómeno de la migración, porque el fenómeno de la migración en San Esteban, Catarina es un fenómeno generalizado, ¿verdad? Y las mujeres comenzaron ganando $3 diarios, $90 al mes. Y cuando les preguntamos si ellas querían irse a Estados Unidos o querían que sus hijos migraran a Estados Unidos, nos decían que no. ¿Y por qué le decía? Porque yo tengo esperanza en este proyecto productivo. Porque yo estoy segura que este proyecto de los talleres de corte y confección van a mejorar mis condiciones de vida. Ganando $3 diarios. $3 diarios. Eso es lo que hay que generar. Condiciones en las cuales el trabajo y los ingresos sean tales que las personas, que los salvadoreños se encuentren en esos ingresos las posibilidades futuras de tener esperanza. Pero lo que tenemos en la actualidad es una realidad que te obliga a migrar, que no te da a nivel de percepción, no te dan las oportunidades de mejorar tus condiciones de vida. ¿Qué es lo que dice la gente cuando le preguntamos? Es que mire, yo trabajando en una máquina no voy a pasar de nada, no voy a mejorar mis condiciones de vida, voy a ir como tú decías al inicio, voy a sobrevivir, ¿verdad? Y a mal sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Busco otro trabajo? Sí, ¿voy a ganar cuánto? Un médico, por ejemplo, que sale recién graduado, ¿cuánto gana en el sector privado? $400, $500. Un médico, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a mejorar sus condiciones de vida con estos ingresos? Entonces, los ingresos y el empleo tienen que ser tales entonces que a la gente, que a los salvadoreños les permita pensar en un mejor futuro. Bueno, pero si nosotros partimos de un punto A para concluir en un punto B, ¿qué nos espera en los Estados Unidos? Nos esperan las posibilidades de dos cosas. Uno, mejorar mis condiciones de vida allá. ¿Por qué? Dice la gente. La gente hace sus cálculos. Yo voy a ganar allá 10 veces lo que gano aquí. El ingreso promedio de un salvadoreño en Estados Unidos, según el Pew Hispanic Center, es de $40,000 al año. Aquí al año, el ingreso promedio de un salvadoreño es de 4,400 y tanto, ¿no? O sea, las diferencias de ingresos laborales en Estados Unidos son 10 veces más. Entonces, por lo tanto, yo voy a mejorarme. Además, si yo trabajo en Estados Unidos, yo voy a progresar. Y las experiencias de salvadoreños exitosos y el efecto de demostración que estos salvadoreños tienen en el país y en las comunidades son tales, que puedo decir, mire, este era cobrador de buses en el pueblo. Y mire, ya trabajó en el puerto de San Pedro y ahora viene a comprar tierra, casa, ganado en mi comunidad.
Ese efecto de demostración del salvadoreño exitoso es un imán muy poderoso también. Para revertir o convertir digamos, la mentalidad o el sueño de la migración en una realidad. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Entonces no importa si a mí me gusta vivir en El Salvador. Eso, yo me voy porque aunque me gusta El Salvador, tengo que ir. Yo recuerdo, y cuando he tocado este tema, no sé si contigo, que lo más seguramente todo este tiempo atrás que hemos abordado, siempre cuento una historia de alguien que yo conocí, originario de mi pueblo, que de repente lo vi trabajando acá en la capital, pero a los días, casualmente en un viaje que hice a Estados Unidos, me lo encontré allá. Y le pregunté, bueno, le digo yo, ¿y que no te vi allá la semana o hace un mes allá? Sí, Neto, me dijo, pero me tuve que venirme. De veras, ¿y que no tenías tu buen trabajo allá? Le decía. Y él me dice, no, Neto, me dice, es que la pobreza de aquí no es la misma pobreza de allá. Exactamente. Eso me dejó a mí definitivamente una connotación sociológica tremenda. Claro. Es que la pobreza de aquí es diferente a la pobreza de allá. Así es. Aquí me decía yo, con poco dinero, lleno la refri, me dice, de comida. Allá me cuesta. Exactamente. ¿no? O sea, hay una serie de factores que obviamente están ahí dentro de ese componente de investigación, que es el incidente de todo esto, ¿no? Y precisamente hay una gran síntesis que estos datos hasta este momento nos han arrojado, ¿no? La mitad de la población quiere irse a Estados Unidos. La mayoría, una ligera mayoría quiere irse o puede irse de manera indocumentada. Tiene miedo a irse de manera indocumentada. Y miedo a morir en el trayecto, que no es nada difícil de creer y pensar. De creerlo, ¿no? Pero nos decía la gente, vale la pena la migración. O sea, vale la pena el riesgo. El riesgo. Vale la pena arriesgarse. Vale la pena el riesgo. Yo lo voy a correr. Sí, porque muchos se han ido siendo prácticamente trabajadores del campo y terminan siendo acá grandes compradores de tierra. Exactamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces vale la pena morir en el intento. ¿Ah? Es probable que aquí me maten, pero si muero en el trayecto, por lo menos lo intenté. Vale la pena ese riesgo, ¿verdad? Pero esa es una sintomatología, perdón, ese es un cuadro, es una fotografía, Juan José, muy dura para cualquier país. Así es. Que su gente esté pensando en eso. Así es. O sea, no nos gusta, pero al final no te queda otra. No nos queda de otra. Pues vea, nosotros somos bendecidos porque tenemos el espacio y la recreación de un trabajo. Así es. Pero ¿y aquel que no la tiene? Pues? Así es, Ernesto. O sea, nosotros somos bendecidos y hay que darle honra y gloria a Dios. Claro, ¿verdad? Hay que agradecer precisamente. Sí. Pero ¿qué pasa con aquel que está en el oriente del país, en el occidente, en condiciones diferentes, con sus hijos, queriendo ver a sus hijos? O sea, aquí este es un tema complejo, pero somos un país, como decía Luis Cardenal ayer, el presidente de ANET, lamentablemente somos un país divertido, donde todos los días sale una historia y nos entretiene, y aquí el país está en situaciones muy difíciles. Con este éxodo realmente, con este drenaje de población que va a poner, en el mediano plazo, va a poner en peligro el propio desarrollo del país. Con un envuelto de inseguridad provocado por diferentes causas. Y aquí este es otro fenómeno que hay que estudiar, el fenómeno de la delincuencia. La desigualdad que tienen los países en Latinoamérica ha crecido, y también en países como el nuestro en los últimos años. Y la situación de los deportados es todavía más dramática en este sentido. El 61% de los hogares entrevistados dice que tiene en su hogar un deportado o un retornado voluntario. Es una proporción sumamente alta. ¿Por qué lo han deportado? Por no tener papeles, en la mayoría de los casos. El 50% dice que se vino porque lo agarraron, ¿verdad? ICE lo puso en el avión y se tuvo que venir. El 18% dice que por reunificación familiar. Se vino porque quiere estar aquí con su familia. Pero una minoría
pero una minoría bastante pequeña dice que se vino porque cometió un delito allá en Estados Unidos. Entonces, el retorno, ya sea voluntario o forzado, ¿verdad? El deportado, ocurre sencillamente por su carácter de indocumentado. Eso es la razón más importante, ¿verdad? Y le preguntamos a esta población deportada si quiere regresar a Estados Unidos. Y el 59.8% nos dijo que sí, que se va a regresar. ¿Por qué? Porque el país otra vez no le ofrece programas de reintegración, porque el país no le ofrece posibilidades de satisfacer sus anhelos, porque allá tiene sus raíces, porque allá tiene su ambiente, etcétera. Esa es la terquedad del Izote, decía la comandante Nidia en su libro, ¿va? Sí, Nidia, ¿sí? Era un libro del señor Consalvi, que se llama... la terquedad, no era de Nidia. No, pero era uno que surgió. Sí, es la terquedad del Izote, el salvadoreño. Sí. Y es más, ¿verdad? En el caso de los coyotes, por ejemplo, dan hasta 3 oportunidades, ¿verdad? Para poder ingresar definitivamente. Y esto, le preguntamos también si conoce los planes o políticas del gobierno sobre la integración de los deportados en el país. Y el 77% nos dijo que no conocía esos programas. El 78% nos dijo igualmente que no conoce los programas de reunificación familiar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesitamos? No solo hacer los programas, necesitamos que la gente los conozca, esos programas, que sepa que existen, pero no lo sabe. No saben que existen estos programas. No saben que existe el programa CAM, por ejemplo. Pero fíjate que es bien interesante el tema de los... el tema de los programas que, o sea, un programa viene a mí, me llena la expectativa un programa de lo que yo quiero a la hora de verme deportado a los Estados Unidos. Por cierto, que es Carlos Enrique Gonsalvi, ¿verdad? Su libro que lo dedicó a toda la subsistencia, la existencia y la subsistencia y la sobrevivencia de Radio Venceremos en la época, la terquedad del Izote. Te decía, es decir, ¿qué expectativa puede llenarme a mí un programa cuando lo que yo quiero es migrar? Exactamente. Entonces tenemos que hacer programas de reintegración inteligentes, otra vez, ¿verdad? ¿Qué son esas? El programa de darle capital semilla y que vayan a las comunidades de donde partieron para que sea un empresario o microempresario, que los vuelvan a extorsionar, que los vuelvan a amenazar y otra vez el éxodo hacia Estados Unidos. Tenemos que crear programas de manera inteligente en este sentido. Programas que sean integrales, que a la par que las herramientas laborales, también les proveas de seguridad, también les proveas de esperanza a esta población. Pero si solo les das capital semilla, capacitación, y los volvés a sus comunidades de origen, en donde salieron en muchos casos por la violencia y la inseguridad, estamos ante lo que puede ser el mito de Sísifo, ¿verdad? Es decir, la piedra que vuelve a rodar, ¿verdad? Y eso sucede también para los propios Estados Unidos, ¿verdad? Si el 60% de los deportados dicen que se van a regresar, ¿sí? Los procesos de deportación en Estados Unidos están fracasando entonces. ¿Por qué? Porque el 60% se regresa. Entonces sería más barato, mucho más eficiente, generar condiciones de reintegración inteligente e integrales en el país que gastar recursos enormes en estos procesos de deportación. Y ahora, con el presidente electo, señor Trump, estos procesos de deportación serán más masivos, pero así serán más masivos también los retornos de estos deportados, ¿no? Porque el muro, la barda en la frontera de Estados Unidos no va a detener a los flujos migratorios de estos países. A la hora de haberse ejecutado esta encuesta, ¿no había una definición todavía de las elecciones?
en los Estados no, Unidos para haber medido un poco la percepción? Se estaba en este momento debatiendo. Desarrollando. Acordémonos que esta encuesta se realizó entre el 1 y el 6 de noviembre y las elecciones fueron el 8. El 8. Entonces todavía la gente no estaba... Bueno, de hecho, no sabía quién era, pero... Y las encuestas allá le daban prácticamente el triunfo a la señora Clinton. Y bueno, Pero sorpresivamente... hubiese gana. sido bueno haber incorporado Claro, este otro pero no elemento, lo podíamos porque ahora ya ocurrir. tenés un hecho concreto. Claro. Es un hombre que no sé hasta qué punto, y examinando el comportamiento, una vez que él asume ya prácticamente el triunfo, qué cambios puede generar y qué flexibilidad también puede generar, porque yo creo que al final él va a tener que comprender que no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Cerrar, tirar un muro como tal, ¿no? Y ya está moderando un poco su discurso, Sí. ¿no? Entonces, yo eso creo que ya está puede dar- entendiendo, me da la impresión, con todo respeto, me da la impresión que ya está entendiendo de que él es un presidente de todos los Estados Unidos y no de un grupo corporativo, ¿no? Como empresario que es. Y que tiene que establecer relaciones con el mundo, ¿verdad? Y eso, pues, tiene que influir precisamente en ese Tu experiencia discurso te lleva a radical. comprender que ha cambiado un poco su análisis, su Claro, posición. ¿verdad? Hay ya un discurso más moderado, ¿no? Ya no está hablando de los 11 millones de migrantes que va a deportar, está hablando de 3. Aunque el fenómeno de deportación en el país no ha variado. Alguien me decía, no sé si es un mito o una realidad, tú tienes números, manejas muy bien el tema. Dicen que el presidente Barack Obama en su gestión ha deportado una gran cantidad de salvadoreños que nosotros, porque se tratan de pequeños aviones los que vienen, pero que si sumamos la totalidad es grande. Más de 100.000 en su periodo, ¿no? Se 100.000. deportaron más de 100.000. Estamos hablando de unos 130.000 salvadoreños que se han deportado en los 5 años, en los 8 años de gestión del presidente Obama, ¿no? Ese es un número muy grande. ¿Cuánto? Más de 100.000. Eso es. Y ahora el tema de la deportación no está tanto en Estados Unidos, sino que en México, ¿verdad? La frontera de Estados Unidos se ha corrido hacia la frontera sur con México. Quisiera abordar ahora, Ernesto, un tema muy importante que tiene que ver con el carácter y la naturaleza de la migración indocumentada en su tránsito por México, que es un tema muy sensible. Preguntamos a la población de esta muestra cuál era su valoración sobre los coyotes, sobre los traficantes ilegales. Y las respuestas de esta población, de esta muestra, fue que el 30% lo cataloga como bueno o muy bueno. Y el 28%, es decir, el 58% en su total, lo cataloga de regular, una visión neutra. O sea, no hay una visión y un rechazo abrumador hacia la figura del coyote. Le preguntamos también si le confiaría a un hijo o a un familiar cercano para que lo lleve a Estados Unidos. El 60% dijo que no. Pero el 16% dijo que sí y el 23% dijo que dependía. ¿Y dependía de qué? De que el coyote sea conocido, de que genere confianza o que sea recomendado. Imagínate, 4 de cada 10 está dispuesto a confiarle al coyote, a su hijo, ¿no?, dependiendo de estas características, para que lo lleve a Estados Unidos. 4 de cada 10. 4 de cada 10. Entonces, la figura del coyote no es vista como un sector o como un actor fuera de el ámbito social. Lo ven como un ilegal, ¿verdad? Por eso las transacciones se hacen de manera clandestina, pero goza de legitimidad. El 60% no tiene una valoración negativa de los coyotes.
sino que el 60% dice, mire, mi valorización es regular, depende, ¿verdad? O es buena o muy buena. Eso es importante, ¿verdad? Reconocerlo, porque si la población tiene ese grado de reconocimiento social hacia el coyote, la figura del coyote va a seguir existiendo como tal, mientras haya migración indocumentada. En este ámbito también le preguntamos a la población si conoce a las instituciones a las que puede acudir en apoyo en la ruta migratoria. El 20% dice que reconoce a los albergues, el 11% reconoce a las iglesias y el 15% a los consulados. Es importante esto, porque para el 30%, o sea, 1 de cada 3, el apoyo a los migrantes en tránsito es visto como un acto de caridad. Sí. Son las iglesias y los albergues. Es interesante porque lo vamos a abordar cuando regresemos con más tiempo. Me das una pausa porque vamos a informarles también. El día de ayer me pareció interesante un artículo que escribía de opinión el periódico El Diario de Hoy, donde decía Trump promete erradicar las pandillas salvadoreñas. Este es un fenómeno que me gustaría también aprovechar o sumarlo un poco en el contexto de lo que estamos conversando. Vamos a la pausa con la información de tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Si usted viene desplazándose del Puerto de la Libertad hacia San Salvador, a la zona del Trébol, vemos una carga vehicular en la incorporación al mismo. Sin embargo, a la derecha, que sería la incorporación a la carretera panamericana, pues prácticamente está libre de vehículos. Aquí tenemos una pequeña carga subiendo lo que sería la zona del Trébol. Ponga muchísima atención, sobre todo si usted piensa tomar como ventaja esta importante arteria. Aquí vemos el paso de nivel que tenemos sobre la zona del Trébol, para que usted tenga una mejor. De ahí queda libre el tráfico, gracias a usted, gracias a nuestros patrocinadores que nos dan desde luego estas imágenes muy importantes sobre la situación de tráfico en Ciudad Merliot. Preciosa imagen ahí con nuestro volcán y toda la zona de Ciudad Merliot como lo está apreciando gracias a nuestro Megadrón. Con una buena actitud y la fe en Dios y ponerse a trabajar, no esperar que el gobierno le dé lo mantenga a uno, sí se puede. Hay que hacer el esfuerzo definitivamente, se lo digo como experiencia personal. Solo que hay que esforzarse más, no hay que rendirse. Yo no lo haría. ¿Por qué? Mucho riesgo, peligro. Bueno, se expone a todo uno. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Desde ya no se lo vaya a perder. A ver, este es una cosa bien interesante, analizar la percepción que tiene el migrante cuando viaja y tiene, qué opinión tiene precisamente de los consulados. Tú decías de que en algún momento, por la forma en cómo trabajan, se puede ver como una especie de asistencia de caridad o cuál debería de ser el verdadero rol que estos deben jugar. Bueno, lo que digo es que los datos arrojan que la gente reconoce a las iglesias y a los albergues como las principales instituciones de apoyo a los migrantes irregulares en México. Y solamente el 15% solicitaría ayuda en los consulados de El Salvador, el 15%. Bueno, una proporción importante, ¿verdad? El 15% reconoce que los consulados pueden apoyarle, pueden ayudarle en su ruta hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero lo importante aquí
es que el 30% reconoce este apoyo como un acto de caridad y no como obligación de los gobiernos. Solo el 15% dice que los consulados le pueden apoyar. El resto son las iglesias, los habitantes de los lugares cercanos a las líneas del ferrocarril, por ejemplo, las casas de los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va en relación también a el conocimiento de los derechos de las personas migrantes que atraviesan Guatemala y México. Se les preguntó si conocen sus derechos y el 84% dijo que no reconocen derechos, que los migrantes no tienen derechos entonces, o los desconocen, por ser migrantes llamados ilegales. Y esa ilegalidad los coloca al margen de cualquier sistema de protección de derechos universalmente válido. Y para el 15% que mencionó que sí reconocen derechos de las personas, derechos humanos, reconocían al derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a, dijéramos, a la alimentación como los derechos más importantes. Es decir, reconoce, ese 15% reconoce únicamente aquellos derechos fundamentales de la persona. No reconoce otro tipo de derechos, derechos económicos, sociales, el derecho a la salud, el derecho a un abogado, el derecho a un proceso legal legítimo, al debido proceso. Esos son derechos a los cuales el migrante indocumentado está excluido. Son estos derechos fundamentales de las personas, sin las cuales la vida no es posible, los únicos que reconocen el derecho. Le preguntamos, para escuchar un poco la calidad de los servicios consulares, le preguntamos a las personas si habían ido a algún consulado de El Salvador. El 65% dijo que sí, que había ido a un consulado salvadoreño. Eso es una clientela importante, ¿verdad? Y le preguntamos solo la calidad de atención en los consulados salvadoreños. Y el 70% nos dijo que era buena o muy buena. Pero para medir si es buena o mala, ¿qué es lo que espera el indocumentado para poder calificarla? ¿Que le dé una visa? O... No, que le dé, examinamos también las funciones que los migrantes consideran más importantes de los consulados. Y la inmensa mayoría señaló que era la expedición de documentos de identidad, pasaportes, DUI, o documentos legales. Era muy poco, un porcentaje muy bajo el que le asignaba a los consulados funciones de promoción y de protección de derechos. Por eso es que es visto el apoyo de las instituciones como actos de caridad. Y por eso reconocen a las iglesias, a los albergues, a las casas de los migrantes como las instituciones más importantes que le pueden otorgar protección, aún a la gente que vive a las líneas del ferrocarril. Les otorga precisamente esas funciones que los estados, que los gobiernos están obligados a proveer, ¿no? Que son precisamente respeto a sus derechos, ¿no? Le preguntamos también si, qué acciones considera que el gobierno debería realizar para disminuir el número de salvadoreños que migran. Y aquí, otra vez, el 60%, casi el 65%, nos informó que lo que el gobierno debería de hacer es crear empleo. O sea, la falta de empleo, el empleo bien remunerado, el empleo de calidad, el empleo que dé las posibilidades de crecer, de mejorar su calidad de vida,
es lo que la gente, los salvadoreños, están demandando. Y una pregunta bien interesante era sobre el futuro de la migración. Y le preguntamos, bueno, ¿qué consecuencias considera que habría para el país de disminuir la migración? Si el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno de El Salvador logran disminuir estos flujos migratorios. Y la gente respondió en un 21% que aumentaría la pobreza, en un 14% que aumentaría la delincuencia, pandillas, violencia, inseguridad. En un 9% nos dijo que posiblemente iban a reducir las remesas. Y en otro 9% nos dijo que podría provocar crisis económica. ¿Qué es lo que está reconociendo aquí la gente? Lo que está reconociendo este segmento de la población, esta muestra, es que una reducción de la migración en estas condiciones provocaría precisamente una crisis más aguda de la economía y una situación de inseguridad todavía mucho más profunda. Reconoce precisamente que la migración es hoy por hoy la alternativa fundamental y el pilar económico básico para esta sociedad. Y reconoce que esta sociedad es adicta a la migración y a las remesas, en el sentido de que esta sociedad no puede funcionar normalmente sin dosis cada vez mayores de remesas y de migrantes. No hemos sido capaces todavía de comprender bien el fenómeno de las remesas desde el punto de vista productivo. Todavía no, todavía no. ¿Por qué razón seguimos sosteniendo que las remesas solo sirven para darnos el respiro de que gracias a ellas es que el país se mantiene, pero no estamos volviendo nada productivo, no estamos viendo una reconversión, una reinyección, no sé, me gustaría que, no sé si vamos a la pausa para tener espacio, porque este es un tema con el cual entiendo vamos cerrando el ciclo del análisis muy importante que nos has mostrado. Tengo también preguntas de nuestros televidentes que me gustaría sumarlas a esto. Alguien decía acá, ¿quién no quiere irse del país? Dice que ahora su gente se ha vuelto demasiado egoísta, envidiosa. El Salvador por hoy es un país que no sé, habla de que estamos condenados a ver la situación como la tenemos hoy en día. Acá dice alguien, se entiende por migración las oportunidades que los salvadoreños obtenemos en los distintos países para poder trabajar en ambientes diferentes, no pensando en los mayores sino en los niños que tengan un futuro, dice Mario Castellón. Pero bueno, vamos a darle más lectura a otros. Gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos llame y participe. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Peor que la inseguridad es el hambre. Es muy triste ver profesionales con salarios bajos y los que migran se la juegan, deciden entre morir de hambre en nuestro país o arriesgar su vida al irse. Dice. Bueno, ese es un comentario que sumamos a lo que vamos a tener en estos pocos minutos, pero regresemos al tema. ¿Qué son las remesas? Son benditas porque son benditas. ¿Ha permitido la sobrevivencia de este país? Pero la estabilidad macroeconómica. le estamos dando el verdadero sentido de productividad que estas deberían de tener. La encuesta da algunos resultados interesantes alrededor de la remesa. En primer lugar, hay que aclarar cuál es la naturaleza de las remesas. ¿Qué son las remesas? Esa pregunta es clave. Y las remesas no son más que salario. Es salario que se gana en Estados Unidos y que parte de ese salario se gasta en El Salvador. ¿Y para qué sirve el salario?
para el gasto corriente de las familias, para la alimentación, para la escuela, para la salud, para la vivienda. Para eso es el salario. Un poquitín para el ahorro, ¿verdad? Y el ahorro como, ¿qué? Como consumo diferido en el tiempo. Entonces, no esperemos que las remesas por sí mismas vayan a ser productivas o se transformen en capital de la familia. ¿Por qué? Porque son salarios. Y apoyan al salario de los ingresos salariales que tienen las familias internamente. Y esa es la gran bondad de las remesas. Le preguntamos a esta muestra que qué haría si aumentarían en $100 el monto de remesas que reciben. Y allí la cuestión cambia. La mayoría nos dice que seguiría mejorando su alimentación, pero la proporción que destinarían al ahorro y a la inversión aumenta considerablemente. Eso quiere decir entonces que un aumento en los montos de remesa, de esos 250 o menos que reciben las familias, es un aumento que probablemente vaya más a convertirse en remesa productiva que en remesa de consumo. Esa es la apuesta entonces, la posibilidad de convencer al migrante de que $100 en aumento de su remesa mensual pueden convertir a las familias en entes productivos más que en entes de consumo. Porque ahorita las familias, esas 324,000 familias que reciben remesas, destinan el 85% de esas remesas a gastos corrientes de la familia. A la escuela, a la educación, a la alimentación, al vestido, a eso y al consumo suntuario. Ese es otro de los elementos fundamentales que la remesa permite. Pero ¿cuál es la figura que vas a construir a la par de ese dineral para poder sacarle el mejor provecho? O sea, fácil es decir, bueno, ¿y qué hacemos con las remesas? ¿Cómo las controlas? Si son esporádicas, son... Además, es un acuerdo privado, ¿verdad? Es entre el que está allá y yo, ¿verdad? ¿Cómo el Estado tiene muy ¿Vas a poco. tocarle a usted a alguien allá en el oriente la El remesa? gobierno lo que le toca es crear condiciones, facilidades, condiciones. La promoción del ahorro. Exactamente, por ejemplo, campañas masivas de educación financiera. Por ejemplo, de decirle a la familia, mire, por favor limite su consumo. Pero ahora la felicidad siempre acaba en un almacén. Sí. La felicidad consiste en consumir, ¿verdad? Y la remesa consumo y no es estar en contra del mercado de consumo. Por supuesto que no. No, pero ¿verdad? estamos hablando de un factor importante de la estructura económica del país que necesita también... Claro, y aquí las remesas han contribuido a una distorsión enorme de la economía. El año pasado, por ejemplo, habrá que ver las cifras de este 2016, pero en el 2015 el consumo total del país fue 1.500 millones mayor que la producción total, que el PIB de este país. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo una economía totalmente distorsionada, en donde el consumo es mayor que la producción, que no hay niveles de ahorro entonces en esta economía. Y eso ocurre también en las familias. Las familias consumen más de lo que producen. Y consumen más en un 30%, que no es nada despreciable, ¿no? Eso constituye las remesas. Por lo tanto, entonces, pues, es importante asumir con responsabilidad el impacto económico de las remesas, que las remesas sean recursos de sostenibilidad para la economía. Juan José, en honor al tiempo, ¿qué se va a hacer con esta información? Yo creo que nos puede servir no solamente para conocer más y mejor el fenómeno de la migración, como lo hemos visto, sino para
formular políticas públicas, formular políticas sociales, formular políticas de empleo, formular políticas de seguridad y de prevención de la violencia más inteligentes e integrales, Ernesto. Políticas que permitan fortalecer el vínculo social entre el salvadoreño y su país. Que finalmente el empleo y la educación sean mecanismos de movilidad social. Que los planes de desarrollo integren como un eje transversal el fenómeno de la migración, porque si seguimos planificando este país a espaldas de la migración, no vamos a tener un impacto económico fundamental. Tenemos que reconocer que la migración es parte estructural de esta sociedad y que por lo tanto para abordarla seriamente tenemos que reconocerla en nuestros ejercicios de planificación. La gente, por ejemplo, desconoce en un 78% el programa de Alianza para la Prosperidad. No sabe qué es. Sí. No sabe que Estados Unidos está apoyando al gobierno de El Salvador y al pueblo salvadoreño. Bueno, los dos enfoques que conocemos hoy en día es el tema del combate de la inseguridad y ahora el tema de la corrupción, que exactamente. Que entendería va implícito en ello. Y el tema de la migración. ¿Cómo vamos a integrar en los planes de prevención como un eje transversal el fenómeno migratorio? Resolviendo el problema de la inseguridad y resolviendo el problema de la corrupción, que es el dinero que no llega allá abajo, como dice la embajadora, que me parece que es muy... y también el fiscal, es decir, mucha gente tiene los problemas precisamente porque el dinero todo se va. Precisamente. Pero fíjate que los hogares de mayores ingresos son los que están pensando mayoritariamente emigrar. O sea, no es un tema exclusivamente de pobreza, y de ingresos. Es de oportunidades. Exactamente, ¿verdad? Y más que de oportunidades es cambiarle la opinión de la población que está haciendo estos comentarios. Y los comentarios van en esta línea. Aquí los ingresos no alcanzan. Aquí los niveles de inseguridad son tales que no le permiten desarrollar la vida de las personas tranquilamente. Aquí no hay esperanza para los niños y para los jóvenes. Y por eso es que el fenómeno de la migración aumenta de esta manera en estos niveles de ingresos. El empleo no es un criterio de expulsión exclusivamente. Bueno, el tiempo se me fue. Me parece que es muy interesante haber conocido el enfoque y el tratamiento que se le dio a esta nueva investigación social que nos permite estudiar el fenómeno de la migración al cierre del oeste. Sigue la tendencia de la migración, me queda claro. Son 6 o 7 de cada 10 salvadoreños que piensan migrar, según lo que yo veo. Así es. Muchas bueno, gracias. Te agradezco, muchísimas gracias por haberme acompañado, José. Ernesto, muchas gracias. Quiero enviarle un saludo a tu pequeño hijo. Gracias. Hago votos porque se recupere pronto. Muchísimas gracias. Y feliz cumpleaños también. También, muchísimas gracias. Saludos cordiales a mi hijo Luis Ernesto, que está cumpliendo años en camita en el hospital, pero ahí está. Bueno, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.